Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy vamos a hablar de pornografía, sí, pero desde el ámbito del derecho constitucional. Y algunos podrán preguntarse, ¿qué tiene que ver el derecho constitucional, las libertades fundamentales y los derechos con la pornografía? Pues tiene que ver y mucho, y de ello se va a hablar en un curso de verano que se va a organizar la próxima semana en la Facultad de Derecho de Cuenca. Vemos nuestro vídeo. ¿Qué es la pornografía? ¿Debe ser prohibida? ¿Su producción y consumo causa daño real a las mujeres? Es la temática del curso de verano organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, que se celebrará en Cuenca los próximos 16 y 17 de octubre. Entre los ponentes, expertos en derecho constitucional, psicólogos, juristas y profesionales de los medios de comunicación. Puede resultar chocante que desde el ámbito del derecho constitucional se aborden cuestiones como la pornografía, pero no lo es tanto si pensamos que la pornografía digital se ha convertido en la vía de iniciación a la sexualidad para los más jóvenes. No sale gratis en términos de igualdad entre hombres y mujeres, además de que está en el origen de uno de los problemas sociales más acuciantes, el incremento de agresiones sexuales entre menores. Juristas, psicólogos y psiquiatras, expertos en derecho constitucional y en políticas de igualdad, se reúnen los próximos 16 y 17 de octubre en Cuenca, en la Fundación Antonio Pérez, para tratar desde muy diferentes perspectivas las múltiples aristas que tiene un tema como la pornografía, buscando en primer lugar la protección de los menores. El curso Pornografía y Derechos está dirigido por la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ana Valero Heredia, y está dentro de la línea de investigación Pornografía, Juventud y Educación, dentro del proyecto La pornografía como asunto constitucional. Este proyecto parte de un complejo contexto en el que muchos menores, sin haber recibido ninguna formación sexual adecuada, se adentran muy tempranamente en la pornografía sin tener preparación para ello y con consecuencias muy lesivas para ellos y eventualmente para terceras personas. En este ámbito de estudio, investigación y análisis se abordan cuestiones como la relación entre el aumento del consumo de pornografías por niños y adolescentes y el incremento de agresiones sexuales, el análisis de las medidas adecuadas para impedir el acceso de los menores a la pornografía, haciendo compatible tales medidas con la dimensión de la libertad, el debate sobre prohibición absoluta o la regulación y la necesidad de una formación afectiva sexual para los menores y su ámbito de impartición. En este proyecto participa la profesora Silvia Romboli de la Universidad Ramon Llull y 4 profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha. 2 de ellos nos acompañan hoy en Enfoque. Bueno, pues estamos de vuelta. Vamos a presentar a los 2 profesores que nos acompañan en este martes. Comenzamos con la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Adriana Travé. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Ana, por la invitación. Muchas gracias a ti por acudir una vez más a nuestra invitación para hablar de un tema, iba a decir, no solamente complicado, sino hasta periférico, ¿no? En ese sentido de lo que se sitúa ahí en esa línea un tanto complicada, ¿no?, entre las libertades y los derechos. Y el profesor catedrático de Derecho Constitucional, Francisco Javier Díaz Reborio, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estuvisteis aquí hace 15 días, repites, porque era necesario contarlo y porque cuando lo planteaste yo te decía, digo, mira, este es un poco como el Papa Francisco, horadando las periferias, ¿no? En este caso del derecho constitucional, que claro, alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el derecho constitucional o los expertos constitucionalistas que tienen que decir en torno a la pornografía? Y hay tema, ¿verdad, Javier? Sí, hay tema, desde luego. Bueno, lo primero es que el derecho constitucional tiene que ver con casi todo, porque pensemos que engloba todo lo que son los derechos fundamentales, ¿no? Y entonces, dentro de esto, pues podríamos partir de un principio que es la libertad de expresión, y hace muchas décadas ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, en el caso de Larry Flynn y otros, pues tuvo que plantearse ya esta cuestión de si la pornografía forma parte, está protegida, ¿no?, por un derecho fundamental como es la libertad de expresión. La respuesta fue afirmativa, porque la libertad de expresión no solo protege las expresiones
que nos puedan resultar más agradables, que nos gusten, Exacto. sino también aquello que puede resultar molesto o que pueda resultar incluso hasta cierto punto ofensivo, aunque aquí obviamente hay unos límites, ¿no? Y ahí ya es donde entraríamos en ver los límites y también que todo lo que yo he dicho es aplicable a adultos, ¿no? En el momento que entramos en tema de menores, el panorama cambia, ¿no? O sea que hay mucho que estudiar y que decir. Luego hablaremos más detalladamente de ese proyecto, de esas diferentes líneas de investigación que me parecen muy interesantes. Pero, Adriana, claro, tendríamos que empezar a definir o pornografía o erotismo y saber lo que diferencia una cosa de otra. Antes de comenzar este programa estábamos hablando de arte, de representaciones artísticas de primer nivel, desde la Capilla Sixtina hasta el Jardín de las Delicias del Bosco, el patrón clásico griego. Claro, eso ahora mismo lo vemos como una obra de arte indiscutible, pero también en su momento sus contemporáneos, bueno, pues tuvieron alguna que otra crítica, incluso fueron censuradas. Sí, efectivamente, Ana, tú misma le has dicho, el contexto tanto cultural de la sociedad actual como el contexto temporal es imprescindible para definir el límite entre pornografía y erotismo, ¿no? Bueno, una definición un poco general sería establecer una diferencia entre que la pornografía incide más en el aspecto físico, ¿no?, de la sexualidad, promueve lo que es la excitación sexual y normalmente con un fin comercial, ¿no? Sin embargo, el erotismo, como bien dices, tiene más que ver con la representación artística, la representación literaria, y más que la excitación sexual promueve distintos sentimientos, ¿no?, en la mentalidad del ser humano, ¿no?, el deseo, incluso el amor, la exploración propia y personal, aunque como digo esto ya es muy subjetivo, ¿no? Es opinable, ¿no?, porque hasta qué punto es excitación sexual o lo que me promueve es un deseo no obsceno, ¿no? Y precisamente esta palabra de obsceno también es la que ha establecido, según el tiempo y la sociedad, el límite entre la pornografía y erotismo, ¿no? Obsceno, fuera de escena, pero ¿qué es obsceno, no? Entonces, claro, bueno, más en los tiempos en los que estamos, ¿no?, en los que parece que esas líneas que estaban claras, sobre todo incluso en el mundo del arte, parece que se están desfigurando, que cada vez se son, por utilizar una terminología muy propia de este tiempo, más líquidas, ¿no? Javier, ¿cuándo se puede considerar que estamos ante un delito? Bueno, ¿está suficientemente claro o queda criterio subjetivo? Sí, todo el derecho es interpretable, por lo tanto, nunca se puede afirmar categóricamente algo, ¿no? Yo creo que la distinción entre pornografía y erotismo, antes de entrar a la respuesta de lo que me preguntabas, es relevante o puede serlo desde el punto de vista jurídico, no porque la pornografía tenga que ser delito, sino por el hecho de que a veces pues, la exhibición de pornografía tiene unos requisitos que no tendría esa expresión artística, erótica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a esto nos dedicamos los juristas, ¿no?, a hacer categorías y distinciones porque la respuesta jurídica puede ser diferente. Probablemente desde el punto de vista jurídico, estando totalmente de acuerdo con la respuesta de Adriana, porque todo al final se envuelve en nuestra cultura, pero desde el punto de vista jurídico la exhibición, vamos a decir, de órganos sexuales de manera explícita es lo que consideraríamos pornografía, y esto, repito, no quiere decir que esté prohibido, sino que tiene unos requisitos obviamente de exhibición mucho más estrictos, que debe estar restringido totalmente a menores, que creo que es uno de los temas más importantes. Y en cambio la pornografía, y bueno, y que tiene, esto es una cosa que también en el proyecto vamos a explorar, ¿no? Y es que si bien la libertad de expresión, como yo he dicho, protege prima facie todo, es decir, protege el erotismo, pero también protege la pornografía. Pero como muy bien ha dicho Adriana, el arte es un concepto difícil de precisar naturalmente, pero que tiene una protección específica en nuestra Constitución. Dentro del artículo de la libertad de expresión hay un apartado que dice la creación literaria, artística, ¿no? Con lo cual, esto quiere decir que tenga una protección especial, diferente. Bueno, esto es algo a explorar, porque no quiere decir que la libertad de expresión genéricamente no esté protegida, pero parece que la libertad artística, como es evidente, pues tiene como un plus de protección, o por lo menos una protección especialmente intensa. Yendo a tu pregunta, ¿cuándo la respuesta jurídica es la sanción penal? Bueno, pues obviamente en los términos que diga el Código Penal, pero el Código Penal
El legislador penal no es libre para castigar lo que quiera o no castigar lo que no quiera. En principio pensamos que precisamente el Código Penal no deja de ser una transposición de los valores constitucionales, es decir, el Código Penal pues protege la vida, la integridad física, la integridad moral. Hoy no se protegen en términos penales, por decir de alguna manera, la moral, las buenas costumbres, no son valores imperantes en nuestro sistema constitucional, pero por supuesto sí se protege a la juventud y la infancia. Entonces, por dar una respuesta, la más evidente de todas, ¿no? La pornografía infantil. No me refiero al acceso de los menores a la pornografía, que por supuesto debe estar restringido, sino a la pornografía infantil. Esto está sancionado penalmente, su tráfico y su consumo, y debe estarlo, ¿no? Y debe estarlo porque obviamente supone un abuso y una lesión gravísima de los derechos de los menores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tiene que haber una respuesta y en esto penal. Hay unanimidad, no solamente en España, sino en los países de nuestro entorno. Bueno, en general la pornografía no está prohibida como tal, ni en España ni en el mundo occidental. Lo que pasa es que son diversas circunstancias, como dice el profesor, las que se penan, ¿no? Aquellas circunstancias que tienen que ver, sobre todo cuando media en la pornografía un menor de edad, o también otras circunstancias cuando median adultos, cuando intervienen otra serie de derechos, ¿no? Por ejemplo, pornografía cuando se transmiten o difunden vídeos sin consentimiento, ¿no? Ese vídeo que con un consentimiento firmado o en una película no tendría ningún problema, en el momento en el que firman un acto sexual sin consentimiento también sería considerado pornografía ilícita, tenemos algunos ¿no? ejemplos que muchos súper conocidos, incluso que han creado jurisprudencia. Totalmente, pues aquellas también actitudes de acoso sexual, que también vendrían derivadas de estas cuestiones, y luego pues también hay, se han considerado a lo mejor material obsceno, pero esto es mucho más complicado, a lo mejor habría que preguntarle más a un penalista en este sentido, pero serían aquellas actitudes que promueven o de alguna manera facilitan todos los delitos que están referidos a la libertad sexual en el Código Penal, ¿no? A través de la difusión de vídeos o creación de material pornográfico, ¿no? Ese sería el más complejo de delimitar. Pero fijaros que estamos dando claves, estamos perfilando el objeto de vuestra investigación y una parte de ello se va a hablar en este curso de verano, pero hay una herramienta común que es la pantalla. La pantalla a través de los dispositivos móviles, la pantalla a través de un ordenador, la pantalla a través de un iPad. Claro, parece que es una realidad que se ha implantado en nuestro día a día y que obviamente el legislador, pues hace 20, 25, 40 años para nada la tenía en cuenta, no existía, claro. Sí, bueno, yo creo que esto es una realidad de nuestros días, partiendo de lo que hemos dicho al inicio, es decir, la pornografía ha existido desde siempre, a veces como representación artística, otras veces en otro tipo de soportes. Cuando yo mencionaba antes esa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se hace todavía, si queremos, en la época de lo que llamamos la galaxia Gutenberg, ¿no? Es decir, sí. cuando se hablaba de pornografía se pensaba en revistas pornográficas sobre todo, o en cine de esta naturaleza, y recordamos que había salas específicas. Hay una película, ¿verdad? Sí, de Larry Flynn, sí. Hay una película de Larry Flynn, sí. En castellano se ha titulado El escándalo de Larry Flynn. Es una película muy jurídica, ¿eh? O sea, es una película muy interesante porque cuenta tres procesos. Americanas, por ejemplo, los papeles del Pentágono, que tienen mucho núcleo jurídico, pero que llegan muy bien y son muy interesantes. Bueno, paréntesis cerrado. Claro, no, pero está muy bien traído, ¿no? Porque además es recomendable, como digo, desde el punto de vista jurídico. Bueno, pero el punto al que voy es que lo que tú decías, en efecto, ahora la pantalla, el móvil, porque los estudios, y sobre todo para el caso de menores, que me gustaría, vuelvo a insistir siempre en ello, porque me parece muy atractivo, pero el móvil genera, no solamente es un cambio de soporte, sino que está facilitando la adicción. Y entonces nos encontramos con problemas graves, también en adultos, porque podemos decir la pornografía, como hemos dicho, en términos generales, con las excepciones que hemos mencionado, es legal. También es legal el juego, también es legal el alcohol, pero se generan problemas de adicciones que hay que afrontar. Bueno, pues la adicción a la pornografía en adultos, que desean quitarse esa adicción pero no pueden, y por supuesto en menores, es un problema. Y es un problema que no voy a decir que el único factor que genera este problema sea el acceso fácil y el acceso a través del móvil, pero desde luego los estudios demuestran que este es el acceso más común, ¿no? Y que obviamente pues una
adicción es mucho más grave cuando tú tienes acceso a aquello, es decir, el que tiene adicción al alcohol, pues habrá que procurar que no tenga un acceso fácil al alcohol. El que tiene adicción a la pornografía es que tiene el acceso fácil a la pornografía de todas las maneras, ¿no? Porque esa es un poco la realidad, ¿no? Entonces eso complica realmente bastante la situación de la pornografía en la actualidad. Pero sorprende que con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, con todos los sistemas de control parental, el PIN parental, siempre tenemos que estar ahí rellenando, no se regule o no se haya generado una herramienta que controle mucho más exactamente si quien está accediendo a esa pornografía es menor o no menor. Bueno, Ana, yo siguiendo un poco con lo que decía el profesor, a mi modo de ver no solo es la cuestión de generar un vicio, ¿no? una adicción, sino que lo que se considera pornografía hoy en día es lo que diferencia lo que, bueno, antes era un problema de moralidad, ¿no? Y eso ya está un poco superado, ¿no? Pero lo cierto es que lo que se consideraba antes pornografía, por ejemplo en los años 70, ahora es más considerada una cuestión política o artista. ¿Qué sucede ahora? Que con las nuevas tecnologías, el formato TIUF, el formato mainstream, que es de consumo masivo, representa una pornografía que no solo afecta a cuestiones personales como de adicciones, como digo, sino también representa un porno que deshumaniza el sexo, ¿no? Y eso genera también problemas que también afectan al derecho constitucional, ¿no? Como es la desigualdad, ¿no? Normalmente esa deshumanización representa un sometimiento, por lo general, casi siempre a la mujer, y eso es lo que la gente está consumiendo, ¿no? Y especialmente si acceden menores. Y ese para mí es uno de los grandes problemas de la tecnología, ¿no? Ese acceso fácil y de consumo masivo que antes no se daba. Y como bien nos preguntas, esa restricción, bueno, esa restricción puede ponerse a los menores de edad. Es muy difícil, porque el acceso a Internet es muy difícil de controlar, y yo creo que deberíamos ir más a lo mejor a ese contenido que deshumaniza, ¿no? Que genera una imagen del sexo que no es real y luego provoca situaciones como la cultura de la violación, la cultura de la asfixia, términos que, bueno, pues ahora no mencionaremos en televisión, sí, pero bueno, no son representativas de una cultura sexual sana. Yo creo que hay como 3 niveles que deberían de ir en paralelo en la formación de los menores. Por un lado, la educación afectivo-sexual, que eso todos los estudios están diciendo que, por ejemplo, muchos menores tienen sus primeros, su primera educación, porque no es educación, es a través de la pornografía. Por otro lado, la vía penal, la vía punitiva, que yo creo que debe ser la última de las vías, porque por imposición, prohibiendo, yo creo que no se consiguen menos cosas. Y por otro lado, bueno, pues habilitar herramientas de control, tanto por parte de los padres como por parte también de las administraciones públicas, que tienen que velar, ¿no? Porque esos niños y esas niñas no accedan a esos contenidos. Pero claro, tiene que ser una apuesta equilibrada de las 3 partes. No podemos dejar la balanza solamente para una pata, porque entonces, y a la vista está, se falla, ¿no? Sí, bueno, yo creo que primero retomando lo que has dicho y lo que comentaba antes Adriana, que me parece muy interesante, o sea, convendría recapitular que la pornografía en principio es y tiene que ser libre en un Estado liberal, en un Estado democrático, con excepciones muy puntuales que son la prohibición. Pero entre lo que no está prohibido, sin embargo, hay, por decirlo de alguna manera, distintos tipos de pornografía, ¿no? Y Adriana lo ha explicado muy bien, ¿no? Yo creo que hay, a ver, quedaría un poco raro decir pornografía de calidad, pero en fin, hay cierta pornografía que puede tener un valor artístico o que puede incluso, pues, digamos, por lo menos no fomentar determinadas conductas violentas, ¿no? Entonces yo creo que hay una distinción dentro ya del ámbito de libertad, porque no estamos hablando de que se tenga que prohibir, sino que se tiene que regular, en este caso, el acceso. Y, por supuesto, el acceso en el caso de los menores. Yo me detendría en un punto, porque Adriana no lo ha comentado, pero tampoco creo que estemos en desacuerdo, sino que te has centrado más ya directamente en distinguir esos tipos de pornografía, pero que... O sea, yo creo que sí se puede hacer más de lo que se hace,
en las restricciones al acceso. Porque lo que se hace actualmente en la mayoría de los países y desde luego en España es que es nada, en definitiva. Es una pantalla en la cual se dice declaro que soy mayor de edad y se pulsa ahí y nadie controla que esto sea cierto. Es verdad que esto hay que combinarlo, bueno, con el respeto al anonimato y a la libertad de los adultos que quieran consumir la pornografía legal. Volvemos, la que no es legal, pues no sería el caso. Pero bueno, existen sistemas, incluso en algunos países empiezan a ensayarse sistemas pues, de registros que puedan respetar el anonimato, pero que comprueben algo más, ¿no? Es decir, que dificulten ese acceso, sobre todo para el caso de los menores. Yo creo que en el caso de los menores a todo tipo de pornografía, pero en efecto pues muy especialmente aquella que pueda tener un contenido o por lo menos un fomento de actuaciones o de actitudes violentas o de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco el panorama. Y ahora ya sí sería el siguiente paso. Como todo esto va a ser insuficiente, porque va a ser insuficiente, yo sí creo que la formación es la base, ¿no? La formación de los menores para que, pues verdaderamente, o sea, primero, un menor, o por lo menos cuando llegue a la edad adulta, sepa distinguir que eso que va a haber, porque estamos hablando de estudios que nos dicen que la edad media está en torno a los 11 años. Media, quiere decir que hay niños y niñas que acceden con 9 y con 10 años. Bueno, pues lógicamente, aparte de restringir ese acceso por un lado, por otro lado hay que incidir en una formación pues, para que sepan que eso no es real, que no es lo que luego se encuentran las personas en la vida real, porque claro, eso genera, como podemos imaginar, todo tipo de frustraciones, de insatisfacciones, de problemas, ¿no? Entonces yo creo que ahí entramos en ese amplio terreno, que quizás es el que no te da la respuesta de hoy para mañana, porque claro, la prohibición o la restricción o tal, pues bueno, puede tener un efecto inmediato. La formación, pues claro, tiene un efecto cuando ha pasado casi una generación, es decir, cuando durante mucho tiempo se han desarrollado pues ese tipo de formación, que además debo decir que como toda la formación tampoco podemos pensar que es exclusivamente en la escuela, ¿no? Sino que es en la escuela, es en la familia y es en la propia sociedad, ¿no? El transmitir determinados valores que ayuden luego pues a distinguir, en definitiva, a saber que ese producto, que, repito, también podemos comparar con películas donde se ejerce la violencia, donde hay uso de armas, donde nadie está pensando que se tengan que prohibir ni que se tengan, sino que pues claro, hay que pensar que la vida real no es decir, si vemos cómo circulan a veces en las películas, en las carreteras, por poner un ejemplo, ¿no? Los coches, tal, pues alguien podría pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Que en Estados Unidos conduce así la gente? Pues no, pues te puedes ir sí, y pero no, con el aliciente, no es eso, ¿no? Con el aliciente, el añadido que en el caso de la pornografía, como decía la profesora Adriana, se está transmitiendo que determinadas conductas que pasan por la vejación, por la violencia, por la deshumanización, por tratar a las mujeres como un objeto, se pueden hacer. Y yo creo que eso es como una vuelta de tuerca más a la hora de valorar este problema. Sí, efectivamente, es eso lo que yo considero, bueno, y también en las líneas que se siguen en este proyecto, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se genera una situación deshumanizada de lo que es el sexo, que bueno, puede ser representativa de otros actos violentos, ¿no? Como dice el profesor, en otras películas, ¿no? Pero efectivamente genera, creo que una confusión en la sociedad, y esto es lo que luego da lugar a esa distinción entre lo que es pornografía y lo que es erotismo, ¿no? Y lo que es una pornografía censurable en ese sentido, ¿no? Ahora hablaremos, ¿no? Quizá de los riesgos de prohibir en exceso las cosas, pero creo que ese es uno de los mayores riesgos de la actual pornografía, tanto por el acceso como por el contenido de la pornografía, ¿no? Esa deshumanización. Bueno, un constitucionalista acaba de utilizar la palabra censurable. A veces sí, ¿no? Bueno, en términos constitucionales no cabe nunca la censura previa, ¿no? Eso está prohibido, y yo entiendo que Adriana, sí, que ha sido la que desde un punto de vista más censurable lo puede explicar, pero más en términos de procurar que, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Que ese acceso no sea fácil, y sobre todo que no es
el tipo de formación que buscamos. O sea, yo creo que hay que asumir que vivimos en un Estado y en un sistema constitucional, como he dicho al principio, ¿no? Donde hay cosas que no son deseables, que no son agradables, que los poderes públicos no tienen que fomentar. Volvemos al consumo de alcohol o de drogas. Bueno, pues obviamente los poderes públicos no tienen que fomentarlo, más bien deberían desincentivarlo, pero no se puede llegar a la prohibición. En el caso de la pornografía, pues yo creo que debemos distinguir, porque yo tampoco me gustaría, bueno, estamos en un proyecto donde además somos investigadores que a nivel individual cada uno puede tener su visión, pero no me gustaría una visión globalmente negativa o globalmente descalificadora de la pornografía, porque repito, estamos en un estado liberal y personas adultas y formadas pues pueden consumir pornografía y esto el Estado lo debe permitir. Entonces, pero bueno, Adriana, que es la que ha dicho censurable, sí, bueno, seguramente lo puede explicar. No hay una censura previa como tal, pero sí que en las plataformas, las redes sociales, sí que hay una limitación en el momento en el que se sube un vídeo de contenido sexual en el que se está difundiendo una violación, es contenido pornográfico que inmediatamente pasa a ser censurado por la red social, y eso existe, y eso porque incurres en el delito, ¿no? Entonces, eso por supuesto, pero me permito decir que a veces las redes sociales exageran mucho. Es que a veces son acusadas de puritanismo, hay veces que bloquean cosas que no son... Bueno, hace muy poco, imagen sensible que puede herir, no sé qué, y era un torero con un toro. Sí, bueno, los toros siempre. Entonces... Sí, bueno, pero hablando del contenido sexual, pues creo que hay limitaciones precisamente porque como es muy difícil saber quién va a acceder a ese vídeo, porque como bien ha dicho el profesor, el acceso no sabemos si el que da al clic del consentimiento tiene 14 o 30 años, efectivamente pues tiene que haber una limitación previa de ese acceso en el que se vean bueno, pues contenidos que rozan el delito, ¿no? Con lo cual, o sea, el mecanismo para controlar el acceso existe, está en manos de las plataformas. Si no se controla suficientemente, ¿por qué es? Bueno, yo creo que eso es un problema mucho más amplio que el de la pornografía, y es que hoy en día la libertad de expresión y sobre todo el control de los límites de la libertad de expresión queda en manos de plataformas, lo cual no es muy lógico porque sería una responsabilidad del Estado. Y segundo, y esta es una parte que me inquieta, aquí voy a insistir en mi vertiente, si queremos, liberal, pues porque las reglas que tienen las plataformas al final son entidades privadas. A veces no coinciden con las reglas que derivan de la Constitución, de los tratados de derechos humanos, donde normalmente las plataformas tienden más a la censura. Hay que mencionar, no hace falta que lo exhibamos si no es el caso, pero que un libro de la investigadora principal de este proyecto, que se titula La libertad de la pornografía, en virtud de su portada, que es una fotografía que, bueno, opinable si queremos, pero prácticamente todas las redes sociales censuraban la propia exhibición de la portada de este libro, que es un estudio jurídico sobre la pornografía y sobre la libertad de la pornografía. ¿Qué es lo que sucede? Ana y Adriana, creo que estamos de acuerdo, porque al final esto nos gobiernan algoritmos. Entonces, bueno, esto va a saltar en el momento en que se ve, pues eso, algo que parece la representación de un órgano sexual, pero que esto se puede llevar a cabo, y de hecho se ha llevado a cabo a lo largo de los siglos a través de obras artísticas que no merecen la censura, porque si no, pues terminaríamos censurando la Capilla Sixtina como en su día se pretendió hacer, pero el algoritmo detecta, automáticamente actúa. Se supone, ¿no?, que el usuario ahí pues luego puede, en su caso, reclamar. También hay que entender que las redes sociales son espacios muy abiertos, donde en efecto pues concurren menores, donde pueden, que a lo mejor no tenían que concurrir en todas las redes sociales, porque lo mismo, la gente puede falsear hasta su fecha de nacimiento. Es decir, yo creo que hay, por un lado, poco control, y por otro lado, la falta de control ha sido aprovechada por los administradores de las redes sociales, que lo que buscan es clientes y, claro, no evitar determinados conflictos. No habíamos todavía tocado ese tema, pero a nadie se le escapa que todo este acceso masivo a la pornografía a través de los dispositivos móviles genera un intercambio económico y genera dinero. Es un negocio. Sí, claro, eso es lo que decía al principio, ¿no?, del programa, que al final esto es como un fin comercial, ¿no? Pero bueno, que retomando también este tema, ahora con los algoritmos, es verdad que estamos sometidos a una cuestión más informática, pero por ejemplo Meta, ¿no?,
la compañía que rige Facebook o Instagram, ha puesto a su disposición secciones con personas que se dedican a intentar filtrar de manera más humana lo que previamente hace el algoritmo, ¿no? Y ayer veía en las noticias que el 20% de la plantilla de estas secciones está dada de baja por depresión, ¿no? Porque precisamente tienen que visionar imágenes no solo sexuales, ¿no? Sino también violencia, homicidios, asesinatos. A ver qué cabeza está preparada para someterse a ese impacto de imágenes. No queremos un algoritmo, 7 pero... u 8 horas al día, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, por un lado, si lo hace el algoritmo, va a ser probablemente simplista, no sé si la palabra es adecuada, pero si lo hace una persona, puede provocarle un daño real. Sí, efectivamente. Entonces, está ahí el debate. Pero claro, si lo hace el algoritmo, muchas veces nos ha pasado, ¿no?, que, o incluso si se hace una legislación o se mantiene un discurso, no ya de prohibición, sino de prevenciones, se puede acusar también al legislador o al gobierno o incluso a la compañía que aplique estas medidas de ser paternalista o puritana, ¿no?, de ir contra la libertad de creación artística. Sí, yo creo que eso realmente es lo que muchas veces se produce, ¿no? Porque, repito, las reglas que establecen los administradores de las redes sociales teóricamente son reglas internas, pero al final nuestra libertad de expresión está en sus manos. Quiere decir que si ellos censuran algo que no es jurídicamente censurable, pues tenemos un problema, porque al final resulta que estamos en manos de, como digo, de sujetos privados, de empresas privadas, pero sin las cuales no podríamos ejercer la libertad de expresión. Esto partiendo del grandísimo avance que ha supuesto Internet. O sea, yo no tengo una mirada, nadie ha puesto la libertad de expresión al alcance de todo el mundo. Es decir, como antes hablábamos de la galaxia Gutenberg, ¿no? En la galaxia Gutenberg el ciudadano medio pues no tenía acceso a los medios de comunicación, no podía transmitir su propia opinión, no podía transmitir su propia imagen, no podía transmitir su propia creación artística. Yo que soy muy aficionado a la fotografía, pues bueno, naturalmente las redes sociales permiten unas posibilidades de compartir tu propia creación artística, pero también permiten pues muchas veces el abuso, ¿no? En este caso, el abuso desde el punto de vista de la censura, también el abuso desde el punto de vista de la utilización ilegal de imágenes. Siempre hay que aprovechar para recordar que las imágenes generan un derecho también de propiedad intelectual y que por lo tanto compartir una imagen sin mencionar la autoría, pues también es una infracción. Yo creo, aunque esto puede sonar un poco raro, que desde el punto de vista de las redes sociales vivimos una etapa de cierto puritanismo, ¿no? Donde verdaderamente se censura porque lo hace un algoritmo o por los motivos que sean, más allá de lo que se debe censurar. Y esto es compatible con algo que puede parecer paradójico, y es que en Internet, porque claro, Internet es un fenómeno enorme, hay una cosa que se llama la Darknet, que se supone que es casi el 90% de Internet, y que eso está absolutamente... La red oscura. Exacto, ¿no? Absolutamente fuera de control, exacto, la red oscura, lo que no vemos, lo que no accedemos normalmente, pero sin embargo resulta plenamente accesible. Entonces, el que quiere, por desgracia, ¿no?, todo tipo de pornografía, incluso la que pueda resultar ilegal, incluso la que puede resultar lesiva, incluso la que puede... Bueno, pues resulta que a golpe de clic puede acceder. Pero luego en el ámbito de las redes sociales censuran una fotografía, por ejemplo, de un desnudo sin valorar que a lo mejor tiene un valor artístico, ¿no? Vamos a entrar en un ámbito, la semana pasada, creo recordar, se hacía pública la memoria de la Fiscalía y decía que habían aumentado las agresiones sexuales cometidas por menores en menores. Es una línea de estudio en este proyecto, se va a tratar también en el curso y me decíais que no se puede establecer una causa-efecto. Como hay un aumento del consumo de pornografía, un aumento del acceso de menores a pornografía, ha provocado esto. No se puede establecer una causa-efecto, porque no hay estudios que lo demuestren, pero el dato objetivo está ahí. ¿Cuál es vuestra opinión sobre este asunto? Hombre, efectivamente el dato objetivo está, ¿no? Pero bueno, son números que luego no tienen que relacionarse ¿no?, a través de estudios psicológicos y sociológicos, si realmente tiene que ver directamente la pornografía con este aumento o son otros factores en la sociedad los que también influyen, ¿no? Evidentemente. Yo creo que sí hay una parte, ¿no? Pero vamos, como digo, es una opinión más subjetiva, ¿no? También por el acceso en general, no solo a la pornografía, sino a cualquier tipo de consumo
inmediato de cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una relación en este sentido. Javier. Bueno, tú eres ahí... No, lo que pasa es que suscribo todo lo que ha dicho Adriana en realidad, o sea, no estoy en desacuerdo. Que no haya estudios que demuestren con carácter general una relación, no quiere decir que tal relación no pueda existir, y sobre todo no pueda existir en ciertos ámbitos, como es el caso de los menores. Es decir, que no haya es decir, el incremento de los delitos de agresión sexual no se relacione con el consumo de pornografía. Incluso alguien podría pensar que el consumo de pornografía hasta cierto punto puede resultar como una vía de escape para determinadas personas para evitar otro tipo de comportamientos, y por lo tanto no tenemos un estudio que demuestre la relación causa-efecto, pero por supuesto yo ni mucho menos trivializaría sobre esta cuestión, ni dejaría de preocuparme por el hecho, insisto una vez más, específicamente para el caso de los menores, donde tenemos una serie o sea, una constatación, ¿no? Una constatación de incremento de delitos de violencia sexual, que los agresores son menores y la víctima también, ¿no? Y no solo delitos directos, sino como hemos tenido noticias recientemente, sí, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Porque claro, aquí el elenco de delitos es amplísimo, ¿no? Desde la agresión sexual en el sentido más estricto hasta toda una serie de delitos que tienen que ver con suplantación de identidad, que pueden tener que ver con acoso, que pueden tener con mobbing, que pueden tener que ver con toda una serie de actitudes que verdaderamente resultan enormemente lesivas, o sea, gravísimas, a veces hasta casos de suicidio encontramos, para los menores que son víctimas de este tipo de delitos. Entonces, esto yo creo que, por supuesto, es una preocupación que no se puede trivializar, que no se resuelve, una vez más, ¿no? Con la prohibición, pero que se resuelve con, o por lo menos hay que intentar atajarla, con la restricción del acceso para el caso de los menores, y sobre todo con un tipo de formación que me gustaría, a lo mejor me adelanto, pero como no sé cómo vamos de tiempo, sí creo que debemos empezar a detenernos en cuáles son las características de esta formación, porque no se trata solo de reclamar educación afectivo-sexual, educación afectivo-sexual, educación afectivo-sexual, repetirlo como un mantra, sino decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿No? Pues se trata, por un lado, de dar porque claro, esta educación también tiene que ser compatible con los derechos de los padres y de los propios menores. Y los derechos de los padres, uno de los derechos fundamentales en el ámbito educativo es elegir para sus hijos la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la educación afectivo-sexual tiene que tener un cierto carácter, si queremos, neutral. Es decir, el padre o la madre no tienen ningún tipo de derecho, por así decirlo, a la objeción. Esto que hablan del PIN parental no tiene ningún sentido, a la objeción frente a es que lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace 40 años ya, desde los años 70, más de 40 ya, ¿no? Desde los años 70 del siglo XX, dijo, la educación sexual no se puede objetar, pero tiene que ser neutral, tiene que centrarse en la información, es decir, primero en que los menores conozcan la sexualidad, conozcan su propia sexualidad, conozcan el cuerpo, etcétera, en la formación, un tipo de formación neutral, y luego yo añadiría un punto más que me parece muy importante, el respeto. Y el respeto es el respeto a todo. El respeto al que tiene mis convicciones y al que tiene otras. El respeto al que tiene mis propias orientaciones, identidades sexuales y al que tiene otras. Esto con absoluta independencia de que debe respetarse, como digo, ese enfoque neutral. Es decir, no hay que fomentar una u otra actitud, y eso es lo que yo creo que hay que evitar. Pero sí, o sea, yo siempre lo digo, el respeto es innegociable, entonces el respeto al diferente, y eso forma parte de esa educación, o sea que deberíamos profundizar en ver qué es lo que hay que enseñar cuando hablamos de educación afectivo-sexual, ¿no? Ya, pero si no nos hemos puesto de acuerdo en 40 años, en 50 años, mejor dicho ya, de Constitución, en una ley educativa, en un sistema educativo que abarque pues las enseñanzas comunes, pues hombre, en esta parcela que genera también esas zonas de conflicto, por decirlo de alguna manera, en otros ámbitos como la moral o como los valores, pues sinceramente yo creo que es mucho más difícil, y a la prueba me remito de lo que hemos andado hasta ese momento. Pero no hay que desistir nunca, Ana. No, si yo ya lo sé, si nosotros estamos aquí para traer estos temas al debate,
pero también hay que reconocer que no se ha alcanzado un gran pacto educativo, no sé las leyes de educación que llevamos, creo que vamos por la 12 o la 13, pues en ese ámbito que es más restringido, aunque nos interesa a todos, pues yo creo que va a ser más difícil. Lo que sí que estoy de acuerdo, y como no podía ser de otra manera, es en la trivialización, la banalización, no ya de la pornografía, sino de la violencia per se. O sea, se están o sea, muchas veces te da la sensación, a partir de informaciones o incluso vídeos que te llegan a tu teléfono móvil, primero de que no hay un uso, no hay un concepto adecuado, que difundir determinados vídeos te hace cómplice de un delito, la gente todavía eso no le entra en la cabeza, y que también estamos asumiendo unas dosis de violencia real, no en las pelis, sino de violencia real que ocurre en nuestras calles, que yo creo que antes no lo asumíamos, no sé si lo percibís vosotros. Sí, bueno, yo soy relativamente joven, ¿no? Gracias. quiero pensar que soy relativamente joven en este sentido, entonces no sé, cuando dices antes a cuándo podemos poner ese límite, ¿no? Yo hablaba antes... pero yo creo que la irrupción de las redes sociales marca un antes y un después, sí, o por lo menos sí. marca un principio Bueno, donde yo puedo empezaron a cambiar recordar, las cosas. son periodos en los que no había nacido Adriana todavía. Pero bueno, no, es verdad sí que yo digo soy joven, pero realmente yo mi adolescencia no la pasé con redes sociales, ¿no? Claro, yo tampoco. Entonces, por lo tanto, a lo mejor soy más mayor de lo que pienso. Entonces, en este sentido, sí que creo que cambia mucho. Vamos a ver, la violencia, el acoso, el machismo ha existido siempre y ha tenido diversas formas de manifestación. Lo que pasa es que ahora es más fácil difundirlo, es más fácil manifestarlo. Antes un niño se iba a casa y en cierto modo, no voy a decir que estuviera protegido, pero sí aislado de todas las influencias externas, ¿no? Luego iba al colegio, a lo mejor podía comentar con el compañero, pues he visto, he oído, ¿no? Pero es que ahora cuando llega a casa es un constante flujo de información no filtrada, ¿no? Entonces son 24 horas recibiendo bueno, pues vídeos a lo mejor más o menos violentos, podemos entrar, ¿no?, en esa calificación, en ese debate. Entonces, creo que el problema fundamental a la hora de definir un currículum educativo es ese, ¿no? Que esos currículos no cuentan con determinados factores externos, porque ya no podemos pedirle al colegio que enseñe determinados valores, ¿no?, o a los padres, ¿no?, que tengan esa libertad, porque hay cosas que no puede controlar ni el Estado ni las familias. Decía, nos quedan 5 minutos, Javier, que yo sé que te gusta saber la hora. Decía un comisario veterano, un día hablando con él, dice, los cacos siempre van por delante, pero al final la policía siempre los pilla. Yo creo que podríamos hacer ahora, adaptar esa expresión a las tecnologías siempre van por delante, generando incluso delitos o conductas delictivas, y la legislación va por detrás, y yo no sé si en algunos casos no les llega a pillar. No. Por ejemplo, el tema este, no se nos va a quedar corto, ¿no? Pero el tema este de la inteligencia artificial, todo lo que está pasando, ¿no? Sí, siempre va la tecnología por delante y el derecho por detrás, y en esto pues siempre suele tomar ventaja, digamos, la tecnología, porque van existiendo nuevas fórmulas. El problema de la inteligencia artificial es enorme, o sea, eso ya como un capítulo aparte, porque en realidad pues creamos una capacidad que puede ser en algunos aspectos superior a la humana, en otros inferior, pero que tiene lo que nos caracteriza a los humanos, ya que es autonomía a veces, ¿no? Un margen de autonomía para decidir. Por supuesto esto, bueno, en fin, los que somos profesores estamos, creo que legítimamente preocupados por ese auge que al final borra o anula muchas veces la personalidad, la capacidad creativa de la propia persona, porque al final se termina por buscar y entonces hay otra inteligencia que va a decidir por ti. Eso es muy, muy problemático. Desde el punto de vista de la pornografía, que es nuestro tema de hoy, pues como ya hemos mencionado, se empiezan a detectar casos de delitos que se cometen porque se utiliza la inteligencia artificial para simular desnudos de otra persona, es decir, para crear, y esto evidentemente, pues tenemos delitos clarísimos incluso contra el honor, ¿no? Porque estamos dañando la imagen, la consideración de otra persona. Todo esto
en los casos que han sido objeto de noticias últimamente, entre menores. Es decir, los menores, pero de fondo yo creo que hay una víctimas, carencia, y es que la gente desconoce lo que significa la propia imagen, la intimidad de tu cuerpo, y lo que significa que a ti te manden una foto de un desnudo de un menor. O sea, eso significa algo. Claro, el problema es que a lo mejor la línea ya no está tan clara, ¿no? Sí, hay una parte de desconocimiento, ¿no?, en la población de lo que es un delito, ¿no? Claro, un atentado a la intimidad o a la propia imagen, ¿no? El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, pero sería bueno que la ciudadanía conociera los límites en los que se mueve la libertad, ¿no?, de poder transmitir imágenes, difundirlas, y cuando estamos realmente en un límite que no se puede franquear. Porque el límite está claro. No, ese es el problema. Claro, tiene sus claro, dudas, porque ¿no? Hay veces que te mandan cosas y dices, pero hay cosas ¿cómo mandas esto? Hay cosas muy evidentes que sí son un problema de formación, ¿no? O sea, lo que yo he dicho antes. Es decir, no puedes compartir todo lo que te llegue, y además tú vas a ser responsable y vas a ser autor del delito. Pues si o sea, hay cosas, claro que hay supuestos dudosos, pero hay supuestos donde dicen, no, mira, esto es pornografía, o esto lesiona el honor, o como he dicho antes, es que simplemente tú no puedes ir haciendo fotos con tu móvil y subiéndolas a las redes sociales sin pedir consentimiento a las personas que salen en esa foto. No hace falta que sea pornografía, no hace falta que sea, es decir, es derecho fundamental a la propia imagen. Entonces, que es uno de los derechos más amenazados. Entonces, yo creo que todo esto revierte en la importancia de la formación. Estamos en otro proyecto, pero esto ya para otro programa, sobre la enseñanza de los valores cívicos, lo que a nosotros nos gusta llamar valores constitucionales, ¿no? Y esto me permito hacer una reflexión, porque además la educación afectivo-sexual creo que forma parte, en sentido amplio, de todo ese contexto. El único contenido constitucional de la educación, porque está en la Constitución Española en el 27.2 y también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el único es precisamente la enseñanza en el respeto a los derechos de los demás, la enseñanza en el respeto a los valores democráticos, la enseñanza en el respeto, pues, a la dignidad, al honor, a los derechos, como estoy diciendo, a los derechos fundamentales. No dice la Constitución que hay que enseñar matemáticas, lengua, historia, física. Claro que hay que enseñar matemáticas, lengua, historia, física, pero eso no es un mandato constitucional. El verdadero mandato constitucional es transmitir esos valores. Entonces, cuando se transmiten esos valores, como he dicho antes, no para mañana, pero cuando realmente se piensa, no en las próximas elecciones, ya que hablabas antes de política, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, entonces lograremos formar una sociedad de personas conscientes de sus derechos y de sus deberes, porque cada uno de mis derechos es un deber, porque mi deber es respetar el mismo derecho para ti o para cualquier tercero, ¿no? Bueno, ya sí que tenemos que terminar. Yo creo que también ha quedado bastante claro que el abordaje de todo este ámbito de discusión, pero también de delito, no lo tenemos que olvidar, tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser por varias líneas de trabajo, la educación afectivo-sexual, la educación en leyes, en legislación, en derechos y libertades de los ciudadanos, la implicación de las grandes plataformas para poner mecanismos que de verdad corten o eviten o controlen que quien está accediendo a esos contenidos es mayor de edad, y luego un sistema punitivo para que cuando se comete un delito, bueno, pues realmente haya un castigo. El curso, vamos a recordarlo, 16 y 17 de octubre en Cuenca. Así es. Dirigido por la profesora Ana Valero. Ana Valero. Que, bueno, que está bien, no ha podido venir, pero bueno, está bien que la mencionamos. Y dentro de ese proyecto de investigación que se llama Pornografía, Juventud y Educación, y que yo creo que va a dar bastantes... Esa es la línea. Esa es la línea en la que estamos la profesora Adriana Trave y yo. El proyecto se llama La pornografía como asunto constitucional, que me imagino que ha empezado a andar hace relativamente poco. Sí, hace algunos meses, como un año. Un año casi. Pero yo creo que tiene bastante ámbito, y me imagino que tendréis que dividirlo por líneas de investigación y acotarlo, porque son temas que, bueno, que trascienden y que, bueno, bordean también esas periferias. Me ha gustado esa expresión. Pues muchísimas gracias a los dos. Creo que vais a tener unas jornadas también muy pronto. ¿Sí? Danos un avance, Javier. Pues jornadas de justicia constitucional, también está la profesora Adriana Trave
y quien habla, entre otros, y las vamos a dedicar al derecho a la vida, porque hemos tenido novedades muy importantes este año, como la sentencia sobre el aborto o sobre la eutanasia, ¿no? Dos sentencias trascendentales del Tribunal ¿Y esos serán aquí en Toledo? Esas serán aquí en Toledo. ¿La fecha la tenemos ya? 7, 8 y 9 de noviembre. O sea, que realmente son de aquí a 20 días. Bueno, pues estaremos por allí. Muy Muchísimas gracias y a todos ustedes esperamos que este programa haya sido de su agrado, de su interés. Yo creo que se han sacado muchos temas y lo bueno de esto es que no se cierra un programa, sino que se abren muchas ventanas sobre temas que se han hablado aquí y que seguro volverán a ser objeto de enfoque. Hasta la semana que viene. Buenas noches.